Bueno, vamos a continuar con la parte de XHTML y vamos a ver etiquetas y atributos. Bueno, en HTML hay 91 etiquetas donde los diseñadores pueden utilizar para marcar los diferentes elementos que componen a una página. Como pueden ver, pues hay muchísimas etiquetas y pues nos aprendemos de preferencia las más comunes y las demás pues hay que tener a la mano la correspondiente bibliografía para irlas a buscar porque sí son muchas, más lo que tenemos que aprendernos de JavaScript, más lo que tenemos que aprendernos de el lenguaje que vamos a programar. Pero HTML se recomienda que pues mínimo sepamos que existe y ya si tenemos alguna duda pues ahí nos ayuda el editor. Bueno, entonces si se fijan son muchas, son 91. Algunas de ellas con el tiempo se van haciendo obsoletas. Por ejemplo esta de applet, esta de base font, center, dir, font, menú, strike. Y son algunas etiquetas que nosotros tenemos que ir, que ahora sí que también sabiendo que ya no existen y que las tenemos que hacer, lo que se hacía se tiene que hacer de otra forma. Bueno, a pesar de que se trata de un número de etiquetas muy grande, no es suficiente para crear páginas complejas. Algunos elementos como las imágenes y los enlaces requieren cierta información adicional para estar completamente definidas. La etiqueta A, por ejemplo, se emplea para incluir un enlace a una página. Utilizando solo la etiqueta A, no es posible establecer la dirección a la que apunta cada enlace. Como pueden ver, o sea, no, a veces no es suficiente solo la etiqueta, sino que también necesitamos unir varias etiquetas. Como es viable crear una etiqueta por cada enlace diferente, la solución consiste en personalizar las etiquetas mediante cierta información adicional llamada atributos. Entonces, a veces estas etiquetas nosotros necesitamos adecuarlas con sus atributos. De esa forma se utiliza la misma etiqueta A para todos los enlaces de páginas y se utilizan los atributos para indicar la dirección a la que apunta cada enlace. Bueno, aquí tenemos un código HTML y pues se fijan, todos los códigos HTML pues son iguales, tienen su etiqueta HTML, su etiqueta head, su etiqueta body y su etiqueta title. Dentro de la etiqueta body tenemos una etiqueta párrafo y aquí tenemos una etiqueta en este sentido de la que habíamos hablado, donde vamos a hacer un enlace. La parte de arriba está este que está incompleto porque no tiene la dirección de destino. ¿Cómo le agregamos la dirección de destino? Pues a esta etiqueta le vamos a agregar este atributo que se llama href y que nos hace completar la información. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Lo voy a poner aquí en el code. Voy a poner aquí día 2. Bueno, entonces tenemos aquí el ejemplo que estábamos viendo y pueden ver ustedes que en esta parte del código tenemos esta etiqueta donde es una etiqueta de tipo enlace, pero no tiene el valor del enlace. Entonces nosotros, si la vemos en el server, vamos a ver la página completa y aquí está la parte de la primera etiqueta, que es, soy un enlace incompleto, pero no tengo dirección de destino. Entonces vamos a verla en esta parte. Soy un enlace incompleto, pero no tengo la dirección de destino. ¿Qué es esta de aquí? Inspeccionamos. Y aquí en el body, como lo podemos ver, aquí está el párrafo. Y aquí está la segunda, la primera etiqueta que es esta, que les estaba mencionando, y la segunda que es esta. Aquí, a diferencia de la primera, aquí ya tiene un atributo que se llama href. Y en esta nos va a hacer referencia a la dirección web de Google. Y nos va a poner esta etiqueta, el contenido de esta etiqueta eh, subrayado y con la posibilidad de darnos un link. Si le pasamos el mouse por encima, se fijan que en la parte de abajo nos pone Google. Si le damos clic, pues ya nos lleva a la página tal y como es Google. Bueno, continuemos. Los atributos permiten personalizar
las etiquetas HTML como mencionamos. El primer enlace del ejemplo anterior no está completamente definido, ya que no apunta a ninguna dirección. El segundo enlace utiliza la etiqueta A, pero añade información adicional mediante un atributo llamado href. Los atributos se incluyen dentro de la etiqueta de apertura. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Siempre los atributos van a ir en la etiqueta de la apertura. Por ahora no es importante comprender la etiqueta A ni el atributo href. No todos los atributos se pueden utilizar en todas las etiquetas. Por ello, cada etiqueta define su propia lista de atributos disponibles. Además, cada atributo también indica el tipo de valor que se le puede asignar. Si el valor de un atributo no es válido, el navegador ignora este atributo. Bueno, por un lado está bien porque si nos equivocamos y ponemos un atributo que no pertenece a esa etiqueta, pues el navegador lo va a omitir. Pero si nos equivocamos y ponemos un atributo que sí es y que sí lo puede identificar, pues nos va a hacer cosas extrañas. Aunque cada una de las etiquetas HTML define sus propios atributos, algunos de los atributos son comunes a muchos o casi todas las etiquetas. De esta forma es habitual explicar por separado los atributos comunes de las etiquetas para no tener que volverlo a hacerlo cada vez que se explique una nueva etiqueta. Los atributos comunes se dividen en 4 grupos según su funcionalidad. Entonces vamos a tener los atributos básicos, que van a ser para todos, los atributos para internacionalización, que podemos poner el contenido en varios idiomas, los atributos de eventos, que son utilizados para las páginas web dinámicas y donde se utiliza JavaScript, los atributos de foco y aquí enfocados con la accesibilidad de los sitios web. Bueno, entonces podríamos decir que los que sí se tienen que aprender pues son los atributos básicos. Entonces todos tienen un ID, todos tienen una class, tienen un style y todos tienen un title. ¿Qué es cada uno de estos? Pues un ID es un identificador único a cada elemento de una página de HTML. ¿Qué es una class? Bueno, esto para complementar esto que dice, cuando nosotros estamos utilizando lenguajes como JavaScript, donde tenemos un formulario y tenemos muchos campos, pues tenemos que saber cuál campo es el que nos interesa. Porque imagínense que tengamos 2 campos y estos 2 campos, al uno le queremos hacer una suma y a otro queremos hacerle una resta, pues tenemos que darle un identificador. En este caso, se pone este atributo de identificador a cada campo para diferenciarlos. En el ejemplo que ponemos aquí, si se fijan, todavía no manejamos ningún valor, ningún input, ni nada de eso. Entonces no hay un identificador. Acá en la parte de arriba, en lo propio del servidor, pues ya nos pone algunos identificadores. En este caso un contenedor de citas que está aquí. Nos pone una clase, pero eso lo pone de manera automática. Y pone de hecho esto que está aquí. Y es un plugin que tengo ahí instalado para que haga las citas. Bueno, entonces el atributo class establece la clase de hojas de estilo que se aplican a los estilos del elemento. Esto también es muy importante porque cuando nosotros estamos diseñando una página web, queremos darle un formato a un texto o a un párrafo, pues tenemos también que decirle de qué estilo vamos a usar. Y nos ayuda mucho que separemos los estilos, las hojas de estilo por clases para poder reutilizar el código. Bueno, y otro atributo que tenemos es el texto. Y establece de forma directa los estilos de CSS de un elemento. Bueno, el style, perdón. Aquí me equivoqué. Todos estos campos atributos son de tipo texto y este que mencioné es de tipo, se llama el atributo style. Bueno, tenemos también uno que se llama title, que establece el título de un elemento, mejora la accesibilidad y los navegadores lo muestran cuando el usuario pasa el ratón encima del elemento. A ver si se ve por aquí. No tiene ninguno title. No. Bueno. Entonces, si se fijan, estos 4 atributos son importantes porque son comunes a todos. Casi todas las etiquetas, si no es que todas, los utilizan. Bueno,
El atributo ID y class, como se les mencioné, son importantes cuando trabajamos con hojas de estilo y JavaScript. Algunas reglas del atributo ID y class es que solo pueden contener guiones medios, guiones bajos, letras y números. Bueno, y no pueden empezar por números. Esa es una restricción. Y si no lo ponemos de manera correcta, pues no nos va a agarrar el identificador. Y a veces uno está tan bloqueado y dice, ¿por qué no me agarra ese identificador? Estás batallando con JavaScript, con la lógica, y no te agarra ni un triste identificador de HTML porque ya estás todo confundido y tú mismo te complicas la vida por no seguir estas reglas. Bueno, también no tenemos que las mayúsculas y minúsculas también sí las distinguen los navegadores y no hay que usar ñ y acentos. Bueno, los atributos de internacionalización. Estos atributos son útiles para aquellas páginas que muestran sus contenidos en varios idiomas y para aquellas que quieren indicar de forma explícita el idioma de sus contenidos. Tenemos lang, xmlang y dir. Lang indica el idioma del elemento mediante un código predefinido. XMLang indica el idioma del elemento mediante un código predefinido. Y dir indica la dirección del texto, útil para los idiomas que describen de derecha a izquierda. En las páginas XHTML, el atributo XMLang, porque recuerden que estamos hablando de XHTML, el atributo XMLang tiene prioridad que el lang. Bueno, atributos de eventos. Estos atributos solo se utilizan en las páginas web que incluyen código JavaScript para realizar acciones dinámicas sobre los elementos de la página. Cada vez que el usuario pulsa una tecla, mueve un ratón, pulsa cualquier botón del ratón, se produce un evento dentro del navegador. Utilizando JavaScript y los siguientes atributos es posible responder de forma adecuada a cada evento. Entonces tenemos atributos dentro de los eventos. Tenemos un atributo, una descripción y el elemento que lo puede usar. Por ejemplo, onBlur, de seleccionar el elemento. Y se puede utilizar en un botón, en un input, un label, un select, un text area y un body. Entonces ahí podríamos utilizar nosotros este atributo que lo podemos mandar llamar desde JavaScript o desde algún framework como Vue. Desde ahí lo podemos mandar llamar. OnChains, de seleccionar un elemento que se ha modificado. ¿Dónde lo podemos usar? En input, select y text area. Si se fijan, tenemos muchos desde onClick hasta un load. Entonces, toda esta información, pues aquí está visible ya en la página. Ya ustedes pueden entrar más a detalle. No es necesario que yo creo que veamos uno por uno. Como les dije, es mucha información. Nada más hay que estudiarla y hay que aprendernos los comunes. Y ya a partir de eso tendríamos que aprendernos también los comunes de aquí de los atributos y eventos. Por ejemplo, pues siempre va a haber un botón, siempre va a haber un input, siempre va a haber un label, siempre va a haber un select. Entonces hay que aprendernos cuál de estos atributos son los que aplican a estas etiquetas. Tenemos los elementos de HTML. En este caso, además de las etiquetas y atributos de HTML, definimos el término elemento para referirse a partes del componente de HTML. Bueno, entonces, ¿qué es un elemento de HTML? Es una etiqueta de apertura, ya habíamos hablado de ella, cero o más atributos, esto es nuevo, no habíamos dicho, o sea que una etiqueta puede ser modificada por un atributo, el texto encerrado por la etiqueta y una etiqueta de cierre. Aquí lo podemos ver gráficamente, está la etiqueta, el atributo, el valor que modifica el atributo, el valor del contenido de la etiqueta y la etiqueta de cierre. La estructura mostrada en el esquema anterior en un elemento HTML, ya que comienza con una etiqueta de apertura P, de tipo párrafo, contiene 0 o más atributos, que en este caso es class de tipo normal. Dispone de un contenido de texto, esto es un párrafo y finaliza con una etiqueta de cierre.
Si una página web tiene dos párrafos de texto, la página contiene dos elementos y cuatro etiquetas. Dos etiquetas P de apertura y dos etiquetas P de cierre. De todas formas, aunque estrictamente no son lo mismo, es habitual intercambiar las palabras elemento y etiqueta. Bueno, la principal diferencia entre los dos tipos de elementos es la forma en la que ocupan el espacio disponible de la página. Los elementos de bloque siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea, aunque en su contenido no lleguen hasta el final de la línea. Por su parte, los elementos en la línea solo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos. Y aquí podemos ver, en este caso, la parte del párrafo. Aquí tenemos otro párrafo. Y aquí tenemos otro, bueno, perdón, aquí tenemos una referencia a, una, a un enlace. Aquí tenemos un párrafo dentro de un párrafo, porque estamos poniendo de esta forma. Y aquí dentro del párrafo vamos a poner una etiqueta de enlace. Y es esta que se ve aquí. Esta que está aquí. Entonces hay que tener cuidado cómo vamos añadiendo nuestras etiquetas dentro de las etiquetas. Aquí tenemos en este caso cómo vamos viendo cómo se va comportando nuestro código HTML. Al principio pues no es tan complicado porque por ejemplo si tenemos un texto tan pequeño como este pues lo podemos acomodar. Pero el problema se va haciendo cuando tenemos textos muy grandes que no entendemos cómo se va acomodando uno con otro y cuando les vamos poniendo estilos unos adentro de otros se va complicando cada vez más. Bueno, los elementos en línea definidos por HTML son todos estos y los elementos de bloque definidos por HTML son todos estos. Los siguientes elementos también se consideran que son de bloque, estos de aquí, y los otros son de línea. Sintaxis de las etiquetas de XHTML. Las etiquetas se tienen que cerrar de acuerdo a cómo se abren. Si nosotros la pusimos aquí P, pues vamos a cerrar P. Pero si hay una etiqueta dentro de otra, como esta, pues no podemos poner esta etiqueta afuera. Tal y como lo muestra el ejemplo. No nos lo va a permitir y nos va a poner cosas extrañas. Los nombres de las etiquetas y atributos siempre se escriben en minúsculas. En este caso es el P y tenemos P minúscula. Si le ponemos esto, nos marcará que en XHTML es incorrecto, pero en HTML sí va a funcionar. Entonces, una práctica o una recomendación, traten de ser siempre cuidadosos con las mayúsculas y las minúsculas, porque podemos estar nosotros poniendo el código en XHTML y no nos vamos a dar cuenta. El valor de los atributos siempre se encierra con comillas. Por ejemplo, aquí está el atributo, la etiqueta A y el atributo href, y el valor de la etiqueta es este de aquí, que va entre comillas. Este es un párrafo, es correcto, pero este es un párrafo que es correcto y este es incorrecto porque le faltan las etiquetas. Los atributos no se pueden comprimir. Por ejemplo, en XHTML tenemos DL, compact y DL. El ejemplo incorrecto es DL compact y no puso nada ahí adentro de compact. O sea que le dio flojera y dijo, pues nada más poniendo compact y ya con eso lo va a entender. Pues no, marca error. Todas las etiquetas deben cerrarse siempre. Bueno, esto nos ayuda mucho a los editores porque cuando no cerramos una etiqueta, a veces, dependiendo de los plugins que le pongamos, a veces no lo marca. Y si no la cerramos bien, lo que pasa es que a veces hace cosas extrañas. La mayoría de las etiquetas encierran su contenido de texto entre las etiquetas de apertura y la etiqueta de cierre. Sin embargo, algunas etiquetas especiales llamadas etiquetas vacías no necesitan cerrar ningún texto, como la de BR. Nada más ponemos un salto de línea que es BR. Pero sí la podemos poner el BR donde cierra y también es válido. Podemos poner de esta forma o de esta forma. Bueno, aquí tenemos un
un ejemplo correcto que es BR y el ejemplo incorrecto de BR es como yo les decía que nada más se pone BR. Sí lo agarra en HTML, pero en XHTML no lo agarra. Entonces hay que tener cuidado con eso dependiendo de lo que queramos hacer. Bueno, texto. La mayor parte del contenido de las páginas de HTML están formados por texto, llegando a ser más del 90% del código de la página. Recuerden que HTML se generó y se concibió para que mostraran información de las universidades y pues normalmente es texto. Bueno, entonces tenemos aquí el texto original y aquí tenemos el texto estructurado, un titular, un título de sección y los párrafos. Como pueden ver ustedes, esto que está aquí adentro se llama un lorem ipsum y sirve para generar contenido porque cuando estamos nosotros haciendo nuestras páginas HTML, pues necesitamos a veces ponerle contenido y ver cómo se va a acomodar. Y todavía no tenemos el contenido porque todavía no se genera. Nosotros primero hacemos la estructura y luego ya nos dan el contenido y se lo asignamos. Entonces se utiliza este lorem ipsum y nos pone todo el texto que no significa nada. Creo que está en latín y es un ejemplo para... Siempre se lo van a encontrar ahí en las páginas web. Es muy importante que lo vean porque luego uno dice, ah, ya me hackearon y nada, era una página para llenar contenido. Entonces tenemos el texto y como pueden ver ustedes está de forma agrupada y tiene sus estilos. A ver, dejen ver si vemos aquí. Vemos parte de los párrafos. Bueno, agrupamos el texto en párrafos y nos lo va poniendo de la siguiente forma para que se vaya acomodando. Tenemos la etiqueta P para párrafos. Tenemos que los atributos comunes son básicos, internacionalización y eventos. Y es de tipo bloque, como ya hemos mencionado. ¿Y qué hace? Delimita el contenido de un párrafo y de un texto. Las secciones, vamos a utilizar etiquetas de tipo sección, que son H1, H2, H3, H4, H5, H6. La H1 es la de mayor importancia y son para los titulares de la página. La importancia del resto de las etiquetas es descendiente hasta la H6. Aquí está la H1 y son de bloque y sirve para definir los títulos de las secciones de mayor importancia de la página. Por ejemplo, aquí tenemos los H's, H2, H2. Y si se fijan, se ve de diferente forma, diferente tipo de letra, diferente tamaño, porque están siendo afectados por las etiquetas H1, H2, y así consecutivamente. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo lo podemos ir haciendo con las etiquetas del H1 al H6 y cómo van teniendo mayor tamaño la 1 y menor tamaño la 6. Bueno, tenemos marcado básico de texto y tenemos, ya habíamos utilizado el em y el strong, son para modificar el texto y poníamos en negritas y en este caso en cursiva con em. Y tenemos un texto de Wikipedia que pueden ver cómo está modificado con esas etiquetas y cómo le va dando un cierto mejor entendimiento a lo que queremos decir en texto. Bueno, continuamos y tenemos al final todas estas etiquetas son para modificar el texto y yo creo que con respecto al texto y el marcado del texto, pues yo creo que pueden ustedes venir aquí y checarlo de manera individual. A mí lo que me interesa ya son más con respecto a los enlaces, que es que habíamos visto. Y el lenguaje marcado HTML se definió teniendo en cuenta algunas de las características que existían en el momento de la publicación digital de contenidos. Entre los conceptos utilizados de creación se encuentra el mecanismo hipertexto. Bueno, habíamos dicho que pues no solamente era texto solo, sino que querían hacer algo más y le ponían referencias a páginas web. Bueno, entonces tenemos
El URL, que significa Uniform Resource Locator, es referencia al indicador único de cada recurso disponible en Internet. Y tenemos una página web que tiene esa referencia, http://www.google.com. Tenemos las partes de la URL que son HTTP, que es el protocolo. En este caso después va el servidor, que tiene el nombre del servidor propio, y luego viene la ruta donde está la página HTML. ¿Qué otra cosa? Bueno, y tenemos también un modificador. En este caso puede ser un modificador de una consulta. Le estamos pasando esa información adicional para que el servidor localice correctamente el recurso y comienza con el carácter signo de interrogación, seguido por una sucesión de palabras separadas por igual y a persona. Bueno, y tenemos también un hashtag que es, en este caso, es un comodín que nos dice cómo podemos cambiarnos de página a un número de página determinado. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Pues la parte de los caracteres comunes y los ejemplos de las URL. Por ejemplo, tenemos esta URL problemática donde tiene el nombre de la página HTML y tiene que estar de esta forma. Y utilizamos esos caracteres para poner los acentos y demás. Por eso a veces batallamos si empezamos a programar y nuestras páginas les ponemos acento o les ponemos ñ, como esta de aquí. Pues vamos a batallar mucho, hay que ponerlas en formato con caracteres codificados. Bueno, enlaces relativos y enlaces absolutos. Bueno, aquí tenemos lo que es enlaces relativos y absolutos. Las páginas web habitualmente suelen contener decenas de enlaces de diferentes tipos. En este caso tenemos una página de esta página, TeamVitamin, y cuando tenemos nosotros dentro de la página tenemos que hace referencia a archivos internos del servidor y archivos externos. En este caso se pueden manejar internos y relativos. Y tenemos archivos externos y absolutos, interno absoluto y externo y archivo XML, como este RSC. Bueno, ¿qué son las URLs relativas? Prescinden de algunas partes de las URLs para hacerlas más breves. Porque imagínense que tengamos un nombre de servidor bien largo y luego tengamos carpetas y carpetas y carpetas y carpetas. Entonces sería muy grande la dirección y así no se puede entender y va a ser más complicado. Entonces empiezan a usar las URL relativas y se utilizan las URL absolutas, donde la URL absoluta tiene toda la dirección del protocolo, servidor y ruta. Y la URL relativa pues es como un resumen de lo que hay en la URL absoluta. Por ejemplo, si yo tengo toda esta URL que está aquí, quiere decir que hay una carpeta que se llama capítulo 4 y está esta página HTML y luego eso todo está dentro de una carpeta que se llama XHTML y aquí hay otra carpeta que se llama libros. Si fijan, es mucha ruta. Y esto de aquí, que es el servidor, pues nosotros sabemos que siempre en este ejercicio, en este servidor, siempre va a ser ese. Entonces podríamos tener una ruta absoluta quitando esta parte de arriba. Y si sabemos que esta siempre está en libros, pues también podemos quitar eso y nada más podemos dejarlo además. Bueno, entonces a eso se refiere las URL relativas y las URL absolutas. Aquí tenemos un ejemplo. Dispones una página publicada en HTTP, ejemplo, ruta 1, ruta 2, página 1, HTML, y quieres incluir en ella un enlace a otra página que se encuentra en ejemplo 1, ruta 1, ruta 2, página 2. Como la URL identifican de forma única los recursos de Internet y proporcionan la información necesaria para llegar hasta ellos, los enlaces deberían utilizar las URL completas de la segunda página. La URL completa también se llama URL absoluta, ya que el navegador no necesita disponer de información adicional para localizar
el recurso enlazado. Si se utilizan siempre las URL absolutas, los enlaces están completamente definidos. Sin embargo, escribir siempre las URLs completas es bastante aburrido. Cuesta mucho tiempo y hace imposible cambiar la ubicación de los contenidos en un sitio web. Sí, ese es un problema que tiene. Si yo dejo siempre esta ruta absoluta en todas mis páginas, cuando yo mueva a otro servidor que no se llame ejemplo.com, que se llame ejemplo2.com, no me van a funcionar mis URLs ni mis rutas. Bueno, no me van a funcionar mis ligas a mis páginas. Y entonces eso pasa mucho porque pensamos que siempre va a funcionar en ese servidor, con ese dominio. Entonces lo que se recomienda es que se utilicen las rutas relativas para que así podamos nosotros mover nuestro contenido a cualquier lado y sea de menos mantenimiento. Dice, en el ejemplo anterior que es las dos URLs son equivalentes porque cuando no se indica el protocolo y el servidor de una URL, los navegadores suponen que son los mismos que las páginas de origen. Por lo tanto, cuando el navegador encuentra la URL, todo esto, realiza el siguiente proceso. La URL no es absoluta, por lo que se debe determinar la URL absoluta a partir de la URL relativa para poder cargar el recurso enlazado. La URL relativa le falta protocolo y el servidor, por lo que se supone que son los mismos que la página de origen, los que les había dicho. Se añaden las partes que faltan a la URL relativa para obtener la URL absoluta. Por ejemplo, http más wejemplo más ruta, etc. Y aquí está, es igual a ejemplo, todo eso. Bueno, este es un ejemplo sencillo, ¿va? Existen otros ejemplos más avanzados. Y se recomienda para cuando nosotros queremos dejar nuestro contenido que pueda ser exportado y que no quede tan largo. Si nosotros vamos a hacer una referencia a una página específica a una página externa que no se va a mover y que siempre va a ser la misma, pues ya se pone toda la ruta. Y si no, ponemos una ruta relativa. Por ejemplo, tenemos todo esto y si estamos en ese directorio, pues nada más podemos poner la ruta relativa de ese punto. Bueno, y así hay muchos ejemplos. Yo creo que todo esto lo van a ver ustedes más a detalle cuando empiezan a hacer un servidor web y van a ver que sí es muy importante las rutas relativas. Y teniendo en cuenta todo esto de los puntos y los dos puntos, que funciona mucho parecido a lo que hay en Linux, que nos cambiamos de directorio de uno a otro. Bueno, los enlaces básicos. Bueno, aquí tenemos los enlaces básicos, ya habíamos visto de la etiqueta A con su respectivo atributo. Y no, pues no es nada del otro mundo también. Y aquí me llama la atención esta parte. Tenemos el nombre de la sección que se indica después del símbolo de hashtag. Puede utilizar el valor de los atributos ID de cualquier elemento. De hecho, se recomienda utilizar los atributos ID de los elementos ya existentes en la página en vez de crear enlaces vacíos. Por ejemplo, a partir de la estructura de directorio se indica la siguiente imagen. Así está. Tenemos mi sitio y luego tenemos favicon png, índice HTML, tenemos una carpeta por portafolio y adentro tenemos índice, proyecto HTML, proyecto 2. Y las imágenes. Se recomienda poner todas las imágenes en una sola carpeta. Porque imagínense que tenga una imagen por acá y la otra imagen por acá y otra imagen por acá, pues es muy poco. Hay que crear la siguiente página llamada índice HTML que sirva como página principal del sitio. En este caso está aquí. Crear la página del índice de portafolio que está aquí. Y página con la información sobre los proyectos realizados.